Gracias. Hola Washington, Sí. buenos días Luisa María, qué gusto saludarlos, es un placer estar con ustedes. Bien, pues Jorge, muy amable. Bien, para comenzar y que la ciudadanía esté también enterados, ¿cuál es su posición desde el punto de vista económico sobre los principios fundamentales del Acuerdo de Comercio Recíproco, que es diferente a un tratado de libre comercio? Pero a la hora es un paso previo, según el gobierno, para eliminar las tasas o las sobretasas. En 150 días conocer cuál es la decisión de la administración de Donald Trump y de alguna manera estar blindados para negociar un tratado de libre comercio tradicional definitivo en el futuro. Desde la visión económica, ¿cómo analiza este esquema actual? Mira, definitivamente cualquier avance en materia de libre comercio es beneficioso para un país como Ecuador, que depende en gran medida de su sector exportador tradicional. En ese sentido, creería yo que más allá, evidentemente, de los posibles perjuicios que puedan existir en la firma de este tipo de acuerdos, porque evidentemente hay sectores que van a perder, la gran mayoría de ecuatorianos, cuando hacemos un balance general, la gran mayoría de ecuatorianos gana con este tratado de comercio y gana por varios aspectos. El primero de ellos es que, en primera instancia, lo que tú dices, Washington, es muy cierto, no es un acuerdo de libre comercio, no es un tratado de libre comercio, es un acuerdo que lo que intenta es recuperar las condiciones anteriores que tenía Ecuador, anteriores a las sobretasas arancelarias que se pusieron el año anterior por parte de la administración de Donald Trump, y en esa línea es devolverle algo de competitividad al sector exportador tradicional, algo de competitividad contra nuestros competidores naturales. No nos olvidemos que países como Perú y Colombia tienen hace más de 10 años firmados acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, y eso ya nos ponía en una situación de desventaja. Si ante esa situación de desventaja le sumamos el hecho de estas sobretasas arancelarias que bordeaban cerca del 10% y que se sumaban a la tasa de nación menos favorecida que teníamos ya en promedio de un 5%, Ecuador se encontraba en circunstancias de poca competitividad en productos como el camarón, como el banano, como el cacao, como las flores, que son productos que, si analizamos la importancia hacia el mercado americano, representan cerca del 20% del total de nuestras exportaciones, ¿no? Claro. Ahora, Jorge, hay algo que es clave, ¿verdad? Además de este tema que se lo ha discutido, algunos analistas económicos han mencionado que este acuerdo es asimétrico. En teoría dicen que Estados Unidos no da nada y que Ecuador da todo. Pero en la práctica nos dice Luis Alberto Jaramillo, el ministro de Producción y Comercio Exterior, ¿cómo puede ser asimétrico? Él pregunta, si Ecuador busca hasta el 2030 llegar a 13.000 millones de dólares de exportación y crear 200.000 empleos. Es decir, hay beneficio, a pesar de que también este acuerdo es nada más provisional, podría ser mucho mejor en el futuro con un tratado de comercio que abre las puertas justamente a este primer tratado. Entonces, ¿qué opina Jorge sobre esa posición de que sería asimétrico a pesar de estos beneficios? Mira, evidentemente negociar con el país más grande del mundo y con el país que coyunturalmente está, hoy en día estamos viendo cómo el gobierno americano tiene mucha más firmeza en sus posiciones, es mucho más radical en sus conceptos. Negociar con un país como Estados Unidos no es una negociación fácil. Creería yo que el hecho de estar alineados a Estados Unidos es importante desde el punto de vista de la visión del modelo económico que queremos y que queremos proyectar hacia el mundo. Es decir, Ecuador se está proyectando como un socio estratégico de Estados Unidos en el mundo, y eso a todas luces es importante desde el contexto geopolítico mundial. Adicionalmente a ello, en el caso de los tratados de libre comercio, que como ya manifestamos, este no es un tratado de libre comercio, sino que abre las puertas para en el futuro firmar un tratado, creería yo que son más los ganadores que los perdedores. En términos generales, recordemos que Ecuador tiene un sector exportador bastante importante, y ese sector exportador se encontraba con sobretasas arancelarias. Este acuerdo recíproco de comercio lo que hace es tratar de, en el corto o mediano plazo, no nos olvidemos que el acuerdo fue firmado el 13 de marzo y recién podría estar entrando en vigencia a mediados de año, por ahí por agosto. Entonces, en este contexto,
Lo importante es que se puede ir desgravando arancelariamente productos que hoy en día tenían una menor posibilidad de competir ante la economía americana. Y un segundo aspecto que quizás es la preocupación de muchos, pero asimismo para otros representa un tema de oportunidades, es la posibilidad de que productos americanos vengan con costos, con aranceles más bajos. Y eso abre la puerta a, por ejemplo, tecnología nueva, bienes de capital, maquinarias y equipos, lo cual le permite a nuestro sector consumidor ecuatoriano contar con mejores posibilidades de consumo al tener productos con mayores calidad y con mayor innovación tecnológica. Yo creería que a todas luces, todo lo que apunte a liberalizar el comercio, a eliminar las barreras de entrada de nuevos productos, es positivo en principio para la gran cantidad de ecuatorianos que somos consumidores. Economista, buen día. Hay algo que incluso lo mencionaba el ingeniero, ¿no? Que utiliza también o menciona normalmente el gobierno al tratar estos temas y que en este caso puntual incluso le puso un número, y es la generación de empleo que se puede alcanzar con estos acuerdos comerciales. En este caso, y cómo acercando esto hacia el ciudadano, hacia la gente, ¿por qué, usted entendido en la materia, por qué permitirle al comercio que sea libre puede ayudarnos a resolver uno de nuestros principales problemas, que es el déficit del empleo adecuado en el país? Muy buena pregunta, Luisa María. A ver, en términos generales, recordemos que Ecuador es un país exportador de commodities en su gran mayoría, productos agrícolas o productos en estado primario, productos que requieren de mano de obra intensiva, es decir, los productos que tradicionalmente exportamos no son productos que incorporan un alto nivel de valor agregado ni de transformación y por tanto de uso de importantes insumos tecnológicos. En el caso del camarón, en el caso del banano, en el caso de los productos agrícolas y los pesqueros, normalmente son industrias de semiprocesados, de productos en estados primarios, donde la participación de la mano de obra no calificada es importante. De ahí en más, que retrotraer el acuerdo hacia las condiciones que teníamos antes del 2025 es importante para sostener esos sectores. No estamos diciendo que con eso vamos a apuntalar la economía, sino a sostener esos sectores que son sectores que normalmente permitían la entrada de divisas al Ecuador. Y esas divisas normalmente dinamizan en la economía ecuatoriana. Cuando los sectores tradicionales como el camarón o el cacao les va bien, esos sectores son sectores que traen divisas, que permiten que en el Ecuador haya más circulante, haya más consumo y por tanto dinamiza la producción. Si a ese hecho le sumamos, Luisa María, la posibilidad de que los consumidores ecuatorianos puedan consumir productos americanos a un menor costo, evidentemente eso impacta positivamente en el ahorro de la canasta de consumo de los ecuatorianos. Ahora, no todo es virtuosismo, por supuesto. Parte del proceso está en tratar de que aquellos sectores que pueden perder producto de esta competencia asimétrica, evidentemente, entre un país como Estados Unidos y Ecuador, estos sectores que pierden puedan verse compensados en sus pérdidas para evitar un perjuicio importante. Pero en definitiva, haciendo un balance, la economía ecuatoriana en su contexto, en manera general, se ve beneficiada con este acuerdo, este tratado recíproco de comercio, ¿no? Y también hay que decirlo, ¿no? Para eso esto es parte de una política general, ¿no? No es el único mercado que se piensa abrir, son muchos los que se están tratando de abrir, son muchas puertas las que se están tocando y en diferentes necesidades, ¿no? Hay productos que quizás acá no les vaya tan bien, pero que quizás yendo a Asia puedan realmente posicionarse mejor y así compensar. Cualquier mecanismo que intente aperturar nuevos mercados, ya sea estos acuerdos, ya sean tratados de libre comercio, rescatos, son positivos porque incorpora la posibilidad de que Ecuador esté negociando con otros países la eliminación de las barreras. Esa eliminación de barreras, como digo, trae consigo un montón de oportunidades y riesgos. Hay que tratar de aprovechar las oportunidades y tratar de minimizar los riesgos, con cualquier país que sea. Como le decía Luisa María anteriormente, en el contexto geográfico en el que nos encontramos, con nuestros competidores naturales que son nuestros vecinos, estamos en un proceso de desventaja porque ellos hace 10 años atrás ya cuentan con un tratado de libre comercio de manera general con Estados Unidos
y que los pone en una posición de ventaja competitiva frente a nuestro país. Claro, la ventaja es que ellos tienen economía de escala, ¿verdad? No solo porque tienen más habitantes, en el caso de Perú y en el caso de Colombia, sino que además producen más para exportar y obviamente los costos operativos son menores que los de Ecuador. Estamos conversando con el economista Jorge Ayala, justamente analizando desde la visión económica el acuerdo comercial recíproco entre Ecuador y Estados Unidos. Jorge, aquí hay algo también que es clave. La Organización Mundial de Comercio obviamente no aprueba que haya subsidios a la producción. En el caso del maíz estadounidense tiene subsidios, por lo tanto lo vuelve más competitivo. Y ahí también hay la oposición por parte de los maiceros ecuatorianos, por lo menos una preocupación, porque al momento de desgravar arancelariamente, comenzar a importar el maíz estadounidense, podrían tener obviamente graves consecuencias. Y también el sector avícola y porcícola, que competiría con estos productos estadounidenses más económicos. Aquí hay un dilema para plantearlo y que la ciudadanía se incorpore en este análisis. Jorge, el caso es que el ciudadano va a decir, bueno, para mí mejor porque voy a comprar algo más barato que lo que actualmente pago. Pero también el Ecuador podría perjudicarse cuando hay sectores agrícolas que se quedarían en soletas, en desempleo. El gobierno, el presidente Daniel Noboa, en una entrevista radial la semana anterior, dijo que si bien es cierto, se va a importar, por ejemplo, maíz, hay cupos limitados. Y ese cupo limitado, obviamente, no va a cubrir toda la demanda nacional. ¿Cómo entender esta parte finalmente en beneficio o perjuicio para el país, Jorge? Mira, has tocado de manera muy profunda lo que en algún momento un premio Nobel de Economía manifestaba que es uno de los aspectos más importantes del comercio internacional, que es el hecho de analizar si estos acuerdos de libre comercio terminan siendo positivos o negativos dependiendo de, evidentemente, qué sectores se ven beneficiados y cuáles se ven perjudicados. En esa línea tú has manifestado de manera muy clara que hay sectores como el sector avícola y porcino que van a tener una afectación. Cuando analizamos en contexto general en materia económica, lo que podemos argumentar es que hay una gran cantidad de la población ecuatoriana que consume los pollos y consume los cerdos, que se va a ver beneficiado. Esa gran porción de ecuatorianos que se va a ver beneficiados y que también somos productores, porque no nos olvidemos, Washington, que todo el pueblo ecuatoriano es productor, porque produce bienes o servicios, pero producimos. Entonces, si analizamos desde un punto de vista de contexto, van a ser más aquellos productores que se benefician con estos precios más baratos a través del consumo de pollo y carne más barato, que aquellos sectores que se perjudican, que sí, que no podemos esconder que va a haber sectores que se perjudican con este tratado de libre comercio, con estos acuerdos de libre comercio. A esos sectores hay que buscarle mecanismos de compensación o mecanismos de llevarlos hacia otro tipo de producción que pueda competir abiertamente con sectores claves de la economía a nivel mundial. Nosotros no podemos por nuestro tipo de economía subsidiar esos sectores, pero sí podemos darles quizás alternativas válidas o tratar, como dijo el presidente, de tener cupos a ciertas importaciones americanas para, en definitiva, no desfavorecer tanto al productor ecuatoriano. Pero en términos generales yo creo que el acuerdo para mí es muy positivo y debería profundizarse y llegar a un tratado de libre comercio. Con esto, evidentemente, tratando de que sectores como el maicero, como el porcino, como el avícola, tengan alternativas válidas de compensación, pero tomando en consideración siempre que el pueblo ecuatoriano es el que más se beneficia. A usted y a mí, Washington, lo que nos debe interesar es que el pollo, el cerdo, el maíz va a venir más barato y nos va a permitir un ahorro importante en nuestra economía y con eso vamos a poder producir muchísimo más. Jorge, ahora hay otra alternativa también muy interesante, que es la reconversión agrícola, sustituyendo cultivos que, por ejemplo, pierde Ecuador competitivamente respecto al maíz más barato de los Estados Unidos. Pero hay otros productos, hay 1.600 partidas que se han incluido, que podrían los agricultores maiceros decir, bueno, ahora voy a producir tal o cual otro producto. Pero ese otro producto también va a tomar un tiempo, ¿no? Para, por ejemplo, si se dedican a la pitahaya, depende del suelo también.
o a frutos, qué sé yo, naranjas, cualquier cosa, que tenga demanda y un mejor precio, mayor rentabilidad, mayor competitividad de Ecuador. Pero eso tomaría tiempo. ¿Crees ahí, Jorge, que el Ecuador podría, con el gobierno, Ministerio de Agricultura, trabajar estos temas a mediano y largo plazo con apoyos financieros, etcétera, etcétera, y tecnología sobre todo, Jorge? Sí, esto ha sido una discusión que no la tenemos recientemente, Washington. Ya la hemos tenido en muchos gobiernos anteriores en el Ecuador acerca de cómo lograr que sectores que en Ecuador no terminan siendo competitivos se reconviertan, recaracterizarlos hacia aquellos productos en los cuales puedan tener más ventajas competitivas y comparativas. Sin embargo, no ha sido fácil porque no nos olvidemos que nuestro productor es muy fragmentado, es un productor bastante pequeño, es un productor, hay minifundios y esos minifundios hacen que la política pública destinada a estos sectores no sea concentrada y no arroje resultados precisos. Pero sí, creería yo que en un análisis serio, una discusión bastante profunda, podríamos llegar a aquellos sectores en los cuales no tenemos estas ventajas competitivas, no tenemos estas ventajas comparativas. Hay mejores opciones para el consumidor ecuatoriano en el extranjero y tratar de decirle a ese productor, mira, Ecuador gana con la traída de estos productos, más allá de que ustedes pierdan, así que vamos a buscarles alternativas válidas, con cambio de matriz productiva, con apoyo tecnológico, con crédito barato, pero sobre todo con un convencimiento de que estamos haciendo lo correcto, más allá del poder político o de movilización que puedan tener ciertos sectores, porque esto ha sido clave a la hora de esta reconversión. Se ha tratado, se ha intentado, pero cuando llegan ciertas manifestaciones se da marcha atrás a estos procesos. Es importante que logremos articular políticas que vayan en favor de la gran mayoría de ecuatorianos y creo que los acuerdos de libre comercio van en esa línea. Ahora, quisiera profundizar un poquito más, Jorge, el caso de poder importar bienes de capital, maquinaria y también inclusive insumos, ciertas materias primas de los Estados Unidos. Esto va a ayudar a modernizar también, tecnificar más la producción nacional para ponerle valor agregado al producto agrícola, por ejemplo, la zona agroindustrial. El mundo entero, por ejemplo, solo para poner un caso que lo estudié hace algunos años atrás, demanda mucho pasta de tomate. Pero acá la producción es deficitaria, siempre afectado por las plagas, y el mundo entero demanda pasta de tomate y acá tenemos tierra para tal cosa. Por ejemplo, ahí también debería haber un programa conjunto entre el agricultor, el privado, el financiamiento, el gobierno y tecnología, más la maquinaria que se la puede importar. Sí, ahí hay un punto que es importante. Yo siempre hago esta analogía. En Suiza se comercializa el mejor chocolate del mundo. Y sin embargo los suizos no tienen una hectárea de cultivo de cacao. Es decir, ¿por qué hago esta reflexión y por qué creo que es importante? Porque debemos tratar de aprovechar nuestras ventajas competitivas y ventajas comparativas. Nosotros podríamos quizás producir, dadas las características de nuestra tierra, todo. Pero hay que tratar de aprovechar aquellos sectores en los cuales tenemos ventajas competitivas y comparativas y tratar de hacer de estas ventajas competitivas y comparativas esquemas que permitan integrarnos en la cadena de valor y generar productos con alto nivel de valor agregado. Nosotros vendemos cacao e importamos chocolate. Vendemos banano e importamos compotas y harina de plátano. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Tratar en lo posible de generar valor agregado en nuestra economía. Y esto también hay que hacer un mea culpa del sector privado. Llevamos 300 años exportando exactamente lo mismo. Casi que no ha habido reconversión hacia la parte industrial. Ecuador exporta banano, camarón, cacao en estado casi natural o semiprocesado. Si vamos a los grandes competidores, por ejemplo en el sector camaronero, ya llegan directamente a las tiendas, a los supermercados a través de productos elaborados a base de camarón. Llegan con sushi, llegan con tempurizado, llegan con cocinado, llegan con productos directos que llevan directo a la mesa. En el caso de banano llegan con compotas, llegan con una serie de productos dulces de plátano, llegan con una serie de productos hechos a base de nuestros productos primarios. Así que creo yo, y algo que es importante, Washington,
nuestros productos al día de hoy son productos con una demanda muy elástica, lo cual los hace fácilmente sustituibles en el mundo. Claro, porque depende de los precios, variación de precios. El mismo caso del petróleo, ¿no? No son productos de consumo básico. Claro. No son productos de consumo básico. El camarón es un producto suntuario, el cacao es un producto suntuario, más todavía. El banano en ciertas épocas representa un producto suntuario, menos en las épocas de frío. Entonces, pequeñas variaciones en el precio pueden provocar grandes sustituciones en la demanda. Así que sí creo que es importante que estos acuerdos recíprocos de comercio apuntalen lo que ya existía antes del 2025. Es decir, volvamos a esta tasa general arancelaria, eliminando las sobretasas. No nos olvidemos que en Estados Unidos hay una discusión sobre si estas sobretasas son constitucionales o no, pero más allá de ello creo que hay que aplaudir la gestión del gobierno y del ministro Jaramillo, de quien tenemos las mejores referencias, sobre hacia dónde vamos y hacia dónde apuntalamos el modelo económico del Ecuador. Así es, Jorge. Para redondear este tema tan interesante, 8 de la mañana, 26 minutos, quedan 4 minutos para las 8:30. El caso es que esto que estoy escuchándote es porque no solo conoce la parte teórica de la economía, sino la parte práctica, operativa, es decir, la empresarial. Y pasa muchas veces que hay opiniones de teoría de quienes, con todo respeto, analizan la economía, pero solo desde el libro y no en la parte práctica, que es lo que estamos en este momento tratando. Y pasa lo mismo con el tema laboral, por ejemplo, el tema del respeto al registro de las patentes. Estados Unidos no negocia con un país que aprueba la piratería, por ejemplo, o aprueba el trabajo infantil, la explotación laboral. Y resulta que hay grupos ecuatorianos que están reclamando por qué se han incluido estos temas que no tienen nada que ver con el comercio, Jorge. Entonces, allí es un poco también que toca vencer este tipo de obstáculos y barreras. Para poder ir adelante con la parte económica, hay que cumplir también regulaciones legales, regulaciones laborales, Jorge. Y son trabas... Sí. Perdón, de carácter ideológico, Washington, y fundamentalista y dogmático, que yo creo que en el Ecuador deben irse eliminando. Debemos ser pragmáticos. China está firmando acuerdos de libre comercio. Todos los países del mundo hoy en día están buscando la forma de aperturar sus mercados, de eliminar barreras, y hacia allá debemos avanzar. ¿Por qué Estados Unidos pone estas regulaciones en sus acuerdos de libre comercio? Porque evidentemente busca que cuando venga la inversión americana, venga a sectores o a industrias que no tengan tratos discriminatorios, que no tengan problemas laborales infantiles. Hay un tema importante con el tema de los sindicatos puesto en este Tratado Recíproco de Comercio, que hace que sea más flexible la posibilidad de crear sindicatos en el Ecuador, el sindicalismo bien entendido en el Ecuador, que es algo que quizás nos falta desarrollar en el Ecuador, un sindicalismo que proteja al trabajador, pero que no les dé beneficios clasistas y que no les dé beneficios por encima de lo que tiene la media del sector, ¿no? En esa medida, este acuerdo recíproco de comercio trae la posibilidad de que Ecuador incorpore regulaciones en temas laborales, en temas fitosanitarios, que creo que nos pueden obligar, y qué lástima que tengamos que usar este término, pero que nos puedan obligar a avanzar mucho más rápido en algunas materias que han sido pospuestas en el Ecuador de discusión. Bien, te agradezco mucho, economista Jorge Ayala, realmente, porque las visiones a veces solo se ve, como quien dice, la parte frontal, pero no se ve los efectos colaterales, tanto de beneficios como de disciplina que hay que ir cumpliendo para poder tratar con países como Estados Unidos, que además son un aval para, si pasamos este acuerdo, podemos negociar con otros países, ¿no? Porque muchas veces, como cuando uno va al banquero más duro, luego voy a un banquero más flexible, el banquero flexible dice, si tienes crédito de este banquero duro, yo también te puedo dar crédito. Cosas de esas, Jorge, hay que ampliar el panorama del análisis. Te agradezco mucho haber participado el día de hoy de este tema. Siempre es un gusto hacerlo, Washington y Luisa María. Un abrazo, pasen muy bien. Muy bien, gracias. Vamos a la pausa comercial.